Presidenta, hemos recibido un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jarpa, Garín, Mellado, Don Cosme, Messi y Verdesi y de la diputada señora Hernando, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para autorizar la celebración de planes de pago entre las cooperativas de abastecimiento y distribución de energía eléctrica y las empresas generadoras en caso de decretarse un estado de excepción constitucional o una emergencia energética. Hemos recibido además un oficio del presidente ejecutivo Codelco, mediante el cual responde oficio de la Comisión sobre el estado de avance del denominado Pacto Estratégico. Y finalmente, señora Presidenta, una carta del Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la empresa de inversiones GNL Talcahuano S.p.A., señor Francisco Ibieta, mediante la cual solicita ser recibida en audiencia con la Comisión a objeto de plantear su reparo respecto a las concesiones de gas natural en la región del Biobío, situación que estaría afectando los precios que pagan los consumidores de gas natural en la región. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Abajo hay una opción que dice levantar la mano si es que quieren solicitar la palabra. Y de esa misma forma lo vamos a hacer también para la consulta a los invitados y lo que sea el debate de la comisión, ¿ya? Con esa opción de levantar la mano. Y va a dar la palabra el secretario, porque por orden de solicitud le arroja las opciones. Entonces, no sé si es que alguien quiere tomar la palabra con respecto a la cuenta. Puntos varios. Hay un proyecto que daba cuenta el secretario, que podríamos revisarlo la próxima semana, pero pareciera ser que quedaría temporal con respecto al proyecto de ley que avanzamos, que dice relación con los servicios básicos, pero igual podríamos revisarlo. ¿Les parece? La próxima semana que vamos a tener sesión presencial y donde también vamos, cursamos la invitación al ministro de Minería, Baldo Procuriza, y entiendo también que podrían acompañarnos los ejecutivos de Codelco para poder tratar también materias de salud en la minería, para ver qué es lo que está pasando también con los proyectos estructurales, que entiendo que hay algunas dificultades a propósito del contexto de la pandemia. Y por supuesto también todo lo que ha generado en términos de minería en general y también para la pequeña minería, que entiendo que también hay algunas solicitudes de apoyo para este sector. No sé si ofrezco la palabra en puntos varios, diputado Gaona. Un segundo. Ya, ¿me escuchan ahora, sí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, porque el que da la palabra es usted permite que uno pueda hablar, el hospedador, parece que usted, don Mario. Sí, sí. Sí, mira, yo tengo dos inquietudes, no sé si podemos verlo como punto vario, relacionado con el pago de las patentes de los pequeños mineros. Es un tema que preocupa, se ha planteado el Ministerio de Minería, pero Hacienda parece que está medio difícil para el tema. Entonces, no sé cómo hacer un oficio, si ustedes están de acuerdo, o tratarlo con el ministro de Minería, que yo no sé si tendrá él la posibilidad de resolverlo. Esto es un tema más de ciencia, que es la prórroga del pago de las patentes mineras que vencen ahora. Y en esos problemas están muchas pequeños mineros de la región de Coquimbo, bueno, y en general de Atacama y todo ello. Y lo otro es la posibilidad del pago en línea de los minerales que hace el ENAMI, que solo se ha podido implementar en Atacama y que no se ha implementado para el resto de las regiones mineras. Por lo tanto, son dos cosas que me gustaría que pudiésemos, uno primero al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Minería por el tema de la prórroga de patentes mineras, qué viabilidad hay de ello o solicitarlo derechamente. Y la otra alternativa tiene que ver con las transferencias electrónicas o los pagos en línea de parte de NAMI hacia los productores mineros, que es un tema que como piloto parece que se está implementando en Atacama, pero no hemos pedido que se implemente en la región de Coquimbo o en otras más, y eso no ha podido ser posible. Ya han pasado 2 o 3 semanas de esto, pero también podríamos oficiar o tenerlo dentro de oficiar para que la próxima semana, si viene el ministro de Minería, nos pueda dar cuenta de ello. Esos son como los dos temas que tenía Presidenta. Perfecto, y no sé si es que a lo mejor les parece, pero a lo mejor es opción o es posibilidad de que también podamos invitar al vicepresidente del ENAMI.
porque hay una situación no menor con el rol del fomento del ENAMI y que en este minuto creo que cobra mayor relevancia y el apoyo a los pequeños mineros, como dice el diputado Gaona, no solo con respecto al pago de las patentes, sino que en varios otros aspectos. Yo creo que sería también importante tener la opinión del vicepresidente y como también además va a estar el ministro de Minería, sería tremendamente complementario tener ambas visiones en ese sentido. ¿Les parece? Incorporar también a la tabla. O de lo contrario, si es que no puede, por distintas razones, que nos mande también algún documento, algún antecedente. Pero aprovechemos la otra comisión que va a ser presencial para temas de minería en todos sus aspectos. Creo que es lo más oportuno. Diputado Gaona. Y aparte, sin prejuicio de aquello, poder mandar oficios que dicen relación con el tema de las patentes, que claro, puede enviarse al ministro de Hacienda. Perfecto. Don Sergio. Bien, también en la reunión de la próxima semana, si el vicepresidente de NAMI no puede asistir, por último que esté conectado a través de videoconferencia. Yo creo que el tema urge y si no puede asistir, como les decía, que se conecte por esta vía. Lo que sí debiera hacer, ojalá presencial, es el ministro de Minería. Y vuelvo a insistir, el tema también de las patentes mineras, yo tengo la impresión de que el ministro de Minería también ya lo ha solicitado, pero es Hacienda donde está el problema. Entonces, yo no sé si podamos pedirle al ministro de Hacienda que pueda participar de la sesión o al subsecretario por esta vía, porque el tema de la prórroga de las patentes mineras ya llevamos hace rato solicitándolo. Entonces, y el problema creo que no está en minería, sino en Hacienda, porque evidentemente si se prorrogan este tipo de patentes, están pensando que van a tener que prorrogar las patentes del no uso de los derechos de agua, el impuesto específico a los pisqueros, a la producción de pisco, en fin, un montón de cosas. Entonces ahí Hacienda donde se enrea, y por eso quisiéramos, por último, para que la gente de la pequeña minería sepa qué atenerse y no siga esperando una cuestión que finalmente a lo mejor no va a poder ser. Pero si no, volver a insistir para que pueda hacer se pueda llevar adelante, pero insisto, esto es Hacienda, más que el ministro de Minería. Perfecto. Al parecer hay acuerdo, Presidenta, de tal manera que haríamos las invitaciones y los oficios solicitados por el señor Gaona, porque observo que ningún señor ni señora diputado se opone. Y yo agregaría lo que dice el diputado Gaona, dámosle también la invitación al ministro de Hacienda. Perfecto. O de lo contrario que mande algún representante, o me imagino que si es que va a estar consciente de que ese es el tema a tratar, probablemente le puede transmitir eso al ministro de Procuriza para que sea el ejecutivo, ¿no es cierto?, a través del ministro de Minería, quien nos dé esa respuesta. Perfecto. Don Fernando, buenas tardes. Fernando, ¿ah? Sí, buenas tardes. Soy distribuidor de combustible, buenas tardes, mi nombre es Valentín Martínez. Don Valentín, ya. Perfecto. Estamos a la espera que don Fernando Rodríguez se conecte. Don Fernando se está incorporando seguramente, pero esta tecnología, usted sabe que a veces nos pilla. Vamos a dejar con la palabra a la señora presidenta, la señora Daniela Chicardini, que está en este momento lo va a saludar usted. Bueno, solo agregar, don Mario, que tiene un problema técnico el diputado Isacor, que dice que parece que está a la espera de que lo puedan admitir. No sé si es que por interno los funcionarios de informática se pueden comunicar con él. Y aprovecho también la oportunidad de saludar a don Valentín Martínez. ¿Está bien? Sí, así es. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido a la comisión virtual. Este es un nuevo método, ya que por el contexto estamos tratando de facilitarle también las cosas a nuestros invitados, y obviamente cuando son materias tan relevantes y que les afecta, en este caso tenemos que también abrir esos espacios. Entiendo que también don Fernando está por ingresar. Ya ingresó. También se encuentra con nosotros Nicolás Noman acaba de ingresar.
También se encuentra con nosotros el subsecretario de Energía, don Francisco López, que le agradezco también la presencia y quien también los acompaña, a sus asesores del Ministerio, de la Subsecretaría. Y bueno, esta sesión se convocó para poder escuchar la problemática de un sector que parece que se había quedado invisibilizado en algunas medidas, algunas decisiones que se han tomado, que se han anunciado. Y me refiero en este caso a las distribuidoras de combustible. Bueno, en este caso está con nosotros la Asociación de Distribuidores de Combustible, una de las asociaciones, porque entiendo que hay más de una, y ellos nos comentaban que por ser un servicio considerado estratégico, no han podido acogerse ni a la Ley de Protección al Empleo, ni tomar otras medidas que puedan paliar o alivianar un poco esta situación de crisis, ¿no es cierto? Porque también los ingresos son muy distintos a un estado normal. Y obviamente se le generan distintas complicaciones en términos laborales, en términos económicos, y queríamos dejar expresado eso también en la Comisión de Energía, para ver también de qué manera podemos contribuir, y por eso yo valoro y agradezco que nos esté acompañando el subsecretario de Energía, para que también nos pueda dar luces de cómo encauzar esta inquietud que nos da a conocer ADICO. Así que yo le quiero dar la palabra a don Valentín para que nos pueda contar un poco más en el detalle esta problemática que se le está generando en las distintas distribuidoras de combustible a lo largo de nuestro país. Don Valentín. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad que tenemos de expresarnos, porque la verdad es que hay una confusión tremenda en la participación nuestra dentro del canal de distribución de todas las líneas de distribución de combustible en Chile. Nosotros somos alrededor de 1.750, 1.800 estaciones de servicio de distintas marcas propias y de las marcas habituales que conocemos, ¿no es cierto?, tradicionales, donde somos verdaderos contratistas de las compañías, la gran mayoría, y somos los empleadores, somos los que contratamos al personal que ustedes ven en las distintas estaciones. Pertenecemos a esta cadena de distribución que parte desde NAP hasta la venta final en las estaciones de servicio, todo el canal de retail. Independientemente de eso, hay ventas industriales y otras que administran directamente las compañías, en fin. Nuestro problema está básicamente en que, como pertenecemos a una red tan amplia y tan estrecha de márgenes, hoy día, cada día los márgenes son menores, nos vemos con grande responsabilidad en primer lugar. Responsabilidades, en primer lugar, con nuestro personal. Nosotros más o menos mantenemos a 2/3 de toda la cantidad de personas que trabajan en el sector. Alrededor de 20.000 familias son sustentadas por las estaciones de servicio. Y una gran mayoría está administrada por personas como uno, de carne y hueso, y que tenemos 10, 15, 20, 30, 50 empleados. Algunos manejamos más de una estación de servicio, otros menos, una. Y en definitiva, el gran problema está en que somos responsables, primero, de mantener nuestra gente. Manejamos un precio político, porque esto no está en el mercado, virtualmente está en el mercado libre, ¿no? Pero un precio político. El 70% del producto es impuesto. Si nosotros recibimos un producto con un 50% o un 70% de impuestos, lo tenemos que entregar directamente. Y sobre el 30% que queda, tenemos un pequeño margen después de que se hayan cumplido todo el valor agregado, ¿no es cierto?, de la distribución desde NAP a las compañías mayoristas, las compañías mayoristas almacenar el producto, mejorar el producto, distribuirlo a las estaciones de servicio. Nos caen las penas del infierno, entonces, del último precio en el mercado. Tratar de con eso poder paliar nuestras economías. Segundo lugar,
somos responsables tributariamente de toda la operación de venta, porque finalmente todos tenemos una figura establecida por el Servicio de Impuestos Internos, se diseñó, digamos, como comisionistas o como vendemos por cuenta de la compañía. Es decir, ocupamos nuestro RUT personal ante impuestos internos y, en definitiva, estamos vendiendo un producto que no es nuestro, porque la compañía es la que coloca el producto en la estación de servicio. El precio no lo ponemos nosotros, lo ponen las estaciones de servicio, las compañías mayoristas. Nos ponen el precio y nos pagan una comisión. Con esa comisión tenemos que salvaguardar todo. Y normalmente, en las circunstancias que estamos, y de competencia brutal, y de mercado absolutamente irregular, porque es un mercado con un precio político que varía todas las semanas. Ustedes se pueden imaginar lo que significa echar un negocio en que nos varían el precio para arriba y para abajo todas las semanas. Durante años llevamos en esto. Con toda absorbiendo todo el mejoramiento de las relaciones laborales que se han ido dando para nuestra gente, que somos los primeros impactados en recibir esta situación. La baja, por ejemplo, de 48 a 45 horas significó un 6 y tantos %, lo absorbimos nosotros, no hubo ningún tipo de reajuste. Hoy día se está pensando legislar a 40 horas, ahí hay otro tanto %, ¿no? Vamos a llegar a un 20% ahí, nada más que con ese concepto. La media hora de colación, en fin, tantas cosas que tenemos que darle a nuestra gente y que necesariamente hay que cubrir, porque como trabajamos 24 horas durante los 7 días de la semana, además la ley nos obliga a darle por lo menos 2 domingos de salida a la gente en el mes y reemplazar los domingos o días festivos que no tuvieron por días de semana. Pero por lo menos 2 domingos al mes y 7 domingos al año adicionales. Entonces se nos ha ido complejizando mucho la situación. ¿Y para qué decir? Una circunstancia en la que estamos hoy día, agravada, digamos, hoy día, porque la verdad es que esto ha partido hace mucho tiempo atrás, estamos con un problemas de seguridad tremenda en las estaciones, con vandalismo, asaltos, nuestro personal con mucha dificultad llega a trabajar con miedo, en fin. Y por último, como les decimos, esta situación, digamos, nos está haciendo abandonar la actividad. La verdad es que aquí, hoy día, el caso nuestro, estamos en Ñuble. En Ñuble hace más de un mes que estamos con cuarentena absoluta, con cordón sanitario alrededor de la ciudad. Es decir, estamos con un 5% de venta. ¿Qué hacemos con nuestra gente? La ley ni siquiera aclara de que nosotros tenemos opción de acogernos a la ley, ¿no es cierto?, para poder resguardar el empleo. No lo aclaran. El ministro Llobet verbalmente lo dijo, me parece, y nosotros, hay mucha gente que está apelando, capaz pueden rechazar esa propuesta, ¿no? Entonces, no tenemos claridad. Las compañías no pueden hacer mucho más porque las compañías también tienen un estrecho margen, pero en definitiva, el último eslabón, que somos los más débiles y que los que tenemos la responsabilidad de mantener la fuente de trabajo, somos nosotros. No sé si eso aclara más o menos la posición donde estamos. La presidenta. Presidenta, se incorporó un otro colega nuestro que pertenece al gremio, que es Juan Francisco del Pino. Muy bien. Eso mismo le iba a preguntar, justo estaba silenciado mi micrófono, quién nos estaba acompañando, así que también bienvenido a la comisión telemáticamente constituida. ¿Quiere agregar algo más para ofrecerle la palabra a don Juan? No, está bien, yo me gustaría participar y escuchar la opinión de todos los diputados honorables y las personas participantes. ¿Les parece si es que primero le damos la palabra al subsecretario
como representante del Ejecutivo y luego hacemos una ronda de preguntas, o no sé si es que alguien quiera hacer alguna consulta previa. Hagámoslo mejor, ¿sí? Diputado Kurchel. Diputado Kurchel. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Quiero consultar al señor Martínez, pensando desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, ¿qué pasaría si sigue bajando tanto el precio del petróleo? ¿Qué va a pasar con la recaudación fiscal, que representa el 70% del precio final de los consumidores? Y si sucede, hoy día es, digamos que de 800 pesos, pero si llega a costar 100 pesos, nuestra situación fiscal se nos complica adicionalmente. ¿Cuáles son los mecanismos en esta situación? Perdone la pregunta. Señor presidente. Sí, por supuesto, don Valentín. Sí, bueno, en el gobierno anterior se generó un mejoramiento del tema de la banda de precios de los combustibles, que varía semanalmente. Teníamos variaciones muy altas de una semana para arriba o para abajo y sucesivamente. Entonces, se determinó que los combustibles no subieran más allá de 5,9, 6 pesos para arriba o para abajo. Con lo cual, el fondo de impuestos específicos, se generó un fondo paralelo, ya que el fondo variable, de impuesto específico variable, que va absorbiendo las diferencias sobre 6 pesos hacia arriba o bajo 6 pesos hacia abajo. Ahora se ha dado, es decir, el fondo ese ha estado muchas veces en contra del fisco, porque el fisco va acumulando esta situación, ¿ya? Y en definitiva le sirve para poder suplir posteriormente un alza en caso necesario para bonificar el precio con un impuesto negativo paralelo, variable negativo que afecta al principal, o si baja, empieza a recuperar. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esto? Que ha sido tan violenta la caída, ¿ya? En definitiva, sigue operando el mecanismo legal que existe, ¿ya? De bajar o subir 6 pesos. Pero como en todos los mercados, esta gran baja seguramente va a tener un gran rebote. En algún momento va a tener un rebote porque va a tener que partir nuevamente la actividad mundial de producción de petróleo. Va a ser gradual seguramente, pero es un asunto que creo que ha estado bien pensado. Nos ha estabilizado mucho la situación a nosotros, porque indudablemente que tenemos que manejar stock nosotros, que antes se afectaban y prácticamente en una semana podíamos perder lo que pudiésemos ganar en un mes o más, ¿no? Hoy día, si nos afectara a nosotros esto, no tuviéramos ese impuesto variable, ¿ya? En este momento estaríamos matemáticamente quebrados en 2 días. Entonces, creo que la mantención ha sido muy prudente, la mantención de esto, y hay que tener paciencia. Hoy día, una de las grandes fuentes de financiamiento del fisco es el impuesto específico a los combustibles y el IVA, naturalmente, ¿ya? Con todos los problemas que tenemos hoy día de distribución, de subsanar problemas sociales tan graves como los que estamos enfrentando, creo que tocar eso hoy día sería un graso error de cambiar esa fórmula. Es una fórmula que hoy día está en favor, pero está compensando también alzas sucesivas que han habido durante mucho tiempo y a futuro seguramente va a haber un rebote. Sin embargo, llevamos sobre nuestras espaldas en este momento, como le decía al principio, un gran peso, que es ser recaudadores de impuestos. Ser recaudador de impuestos y tener que responsabilizarnos sobre eso y, naturalmente, después traspasarlo al público. El público, la gran mayoría, no tiene derecho a crédito fiscal sobre este impuesto. Sobre el impuesto fijo, los transportistas tienen un porcentaje, el agricultor tiene otro porcentaje, ¿ya? O el total, y en definitiva, es lo que, ¿cómo se llama? Como opera el sistema. El público consumidor en general está afectado al IVA y al impuesto específico. No sé si aclara un poco la situación, presidente. Ya, presidenta. La presidenta. Permiso, voy a hablar con don Fernando, que me está llamando.
No hay problema, ahí sí. No sé si el diputado Kuchel quiera hacer alguna precisión o está bien la explicación. Perfecto. Entonces démosle la palabra al subsecretario de Energía. Al subsecretario, por favor. Don Francisco. Muchas gracias. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Presidenta, diputados, diputadas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto poder conversar con ustedes. Vamos a ver si le damos un segundo para que vuelva don... No, está Valentín. escuchando. ¿O está don Valentín? Ya, ok. Bueno, efectivamente nosotros desde el Ministerio de Energía hemos estado trabajando hace ya bastantes semanas, por no decir meses, para poder asegurar el abastecimiento tanto de energía y el buen funcionamiento de todo el sector energético, el sector eléctrico, pero también del sector combustible. Hemos hecho trabajo bastante coordinado con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con muchos otros ministerios también, para poder justamente asegurar la cadena de abastecimiento. Hace meses venimos haciendo un levantamiento de infraestructura crítica y luego todo un levantamiento de cómo poder asegurar el abastecimiento y la cadena de suministros dentro del sector de combustible. Situación que en nuestra opinión y a la vista de los resultados ha operado de manera regular, de manera normal. Por tanto, los esfuerzos que hemos trabajado junto con las empresas distribuidoras, con las empresas, con ENAP y con todos los actores del sector ha dado buenos frutos. Esto ha sido un desafío bastante importante, especialmente en aquellas zonas donde hay cordones sanitarios, para poder coordinar todo lo que son la entrega de los salvoconductos, de los permisos y poder asegurar que efectivamente los distintos, tanto las empresas o los distribuidores relacionados al área de distribución como aquellos que están dentro de las propias empresas distribuidoras, principalmente las que están y representa allí de don Valentín por ADICO, también puedan funcionar de manera apropiada. Y en conversaciones que yo he tenido, y aquí hago la salvedad que estas son materias que son más bien del Ministerio del Trabajo, pero respecto de los beneficios o a qué puede acogerse las distintas empresas distribuidoras de combustible, y haciendo una salvedad bastante importante de que si bien don Valentín se refería a que había más de 1.750 estaciones de servicio, hay un número importante de estas estaciones que no son vinculadas a grandes cadenas de distribución, o a las grandes cadenas como son las que representan, entiendo, don Valentín, don Fernando o Juan Francisco, que son principalmente, muchas veces son pequeñas empresas, son pymes, son empresas familiares que tienen la distribución puede ser de una estación de servicio o un número acotado de estaciones de servicio, que son principalmente, si mal no me equivoco, los representados por ADICO, y que son empresas muy relevantes para el buen funcionamiento del sector de combustible y muy relevantes también para el funcionamiento de la economía de nuestro país. Aquí, si me permiten, también que quisiera hacer un reconocimiento a todas las empresas de distribuidores de combustible, a todos los trabajadores de la cadena de distribución de combustible, porque es la que ha sido parte importante del eslabón de la cadena para que pueda haber abastecimiento no solo de combustible, sino que abastecimiento también de todos los servicios esenciales, de los supermercados, de los alimentos, de toda la cadena de distribución que hoy día está operando de manera regular en nuestro país. Por tanto, es un reconocimiento a todo el trabajo y abnegado que ellos han realizado desde el día 1 en que hemos visto afectados por esta pandemia. Y respecto a los efectos que tiene o a los que pueden acogerse de la Ley de Protección del Empleo, de la Ley 21.227, lo que yo he podido recabar y me ha sido ratificado por la Subsecretaría del Trabajo, es que sí pueden acogerse las empresas distribuidoras de combustibles a las que representa ADICO a la Ley de Protección del Empleo. Pueden acogerse tanto a la reducción de jornada. Entiendo que había una confusión respecto de las distintas causales. El artículo 8 habla de 4 causales distintas. Una son la disminución de las ventas en los meses anteriores, otra insolvencia y otras causales más, pero está la letra D, que es la que establece que aquellas que han sido efectuadas del acto de autoridad que necesiten reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional o proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Por tanto, ese numeral, que es la letra D del artículo 8, le permite acogerse a lo que es la reducción de jornada. Respecto a la suspensión de jornada, también pueden acogerse en aquellos casos en que exista mutuo acuerdo con los distintos trabajadores y en aquellos lugares donde haya un acto de autoridad. Y respecto de la precisión que hay que hacer cuando son calificadas empresas esenciales, que son calificadas empresas esenciales según la resolución de Hacienda número 88, que en el numeral 3
en el artículo 2, numeral 3, letra E, establece que las estaciones de combustible son parte de las empresas esenciales, están incorporadas las empresas de combustible. Y ahí en las interpretaciones que sí se pueden acoger, pero son de aquellas materias que hoy día están siendo dirimidas por la comisión mixta, que están las comisiones de trabajo, que entiendo que se está sesionando hoy día en la tarde, si mal no me equivoco. Y ahí es importante clarificar que es de suma relevancia que sí queden incorporadas las empresas esenciales dentro de la facultad que pueden tener para poder hacer una mejor administración de sus trabajadores, porque entendemos también que lo que decía antes don Valentín, que es la disminución de las ventas, la disminución de los ingresos que están teniendo, los está afectando de manera relevante. No solo al sector combustible, está afectando también a otras áreas como el sector de transporte, el sector de distribución, de otro tipo de elementos que no son de combustible. Por tanto, es de esperar que la precisión que se realiza en la comisión mixta deje del todo claro que ellos sí pueden acogerse a los beneficios que tiene la Ley de Protección del Empleo. Perfecto. ¿Se escucha? Había solicitado la palabra el diputado Isacor. Sí. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. Yo tengo una pregunta mixta, tanto al representante Adico como al representante del Ejecutivo, en este caso el subsecretario López, en el sentido de, más allá de la legislación coyuntural que hemos aprobado, que hemos estado discutiendo en el Congreso producto de la pandemia, quizás sería oportuno empezar a estudiar y a entender una formulación mucho más de fondo. Se lo pregunto porque recién el representante don Fernando, creo que se llama, de Adico, que me tocó escucharlo cuando me incorporé, planteó, por ejemplo, situaciones que se han venido desarrollando en el trabajo legislativo ordinario, o sea, el tema de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo. Yo voté en contra, no por eso voy a no reconocer que es una situación que se está discutiendo, pero fueron la coyuntura. Por lo tanto, yo no sé si, la pregunta es, las medidas que se han tomado desde el punto de vista laboral, económico, de seguridad, qué sé yo, ¿le entrega las herramientas al Ejecutivo para regular los problemas que ellos denuncian? ¿O hay que entrar en un cambio mucho más de fondo con respecto a una industria que es esencial para el desarrollo del país, como la distribución de combustible, pero que no necesariamente enfrenta problemas a partir de la crisis que enfrentamos a nivel global? Eso, Presidente. Muchas gracias. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta antes de darle la palabra al subsecretario? Parece que don Valentín quiere agregar algo más. Está silenciado. Sí, don Juan Francisco quería hablar. Juan Francisco del Pino. Don Juan Francisco tiene la palabra, si es que lo pueden activar. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ya. Bueno, yo primero, la verdad que me la ganó un poquitito la parte tecnológica, así que me incorporé después. Pero primero que nada quiero resaltar, digamos, la disposición de ustedes que nos puedan haber considerado a nosotros participar en esta comisión. Les doy las gracias porque la verdad que nosotros somos el último eslabón o la primera línea, como decimos nosotros, los distribuidores. Por lo tanto, también somos los sin voz, los que lamentablemente muchas veces no nos escuchan. Y yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Por lo tanto, reitero los agradecimientos a todos los integrantes, a los honorables de esta comisión. Dicho esto, la verdad que efectivamente nosotros estamos pasando un momento bastante crítico, complicado, y me gustaría al subsecretario, dentro de todos los argumentos que se han entregado, manifestar las distintas situaciones que se dan en los colegas y en el país. O sea, hay algunas regiones o algunas comunas que están con toque queda, con el cordón sanitario y con la cuarentena. La pregunta es al señor subsecretario si estas tres condiciones van a ser requisitos para poder postular al seguro o simplemente va a ser a nivel nacional y nosotros como actividad esencial también tenemos derecho a hacer uso del seguro y la protección de empleo. Ahora sí, subsecretario. Ahí sí parece.
Voy a partir primero con la pregunta del diputado Cort. Nosotros hemos venido trabajando hace tiempo en mejoras y estamos abiertos a poder ver todos los otros temas que vayan surgiendo para poder hacer la adecuación, las modificaciones, cómo poder ir apoyando para un buen desarrollo de esta industria. Nosotros, según la opinión que teníamos de la Ley de Protección del Empleo, es que es una muy buena herramienta para poder ayudar a pasar el periodo de crisis que hoy día está ocurriendo el país completo y el sector de combustible. Entendemos que evidentemente las complejidades van más allá de todos estos temas, pero creemos que es una buena herramienta para poder avanzar. Y ahí me empalmo con lo que decía don Juan Francisco de distintas situaciones. Efectivamente, cuando hay que ver cuando hay cordones sanitarios, cuando hay distintas, o más bien hay que hacer una distinción cuando haya una autoridad en la cual prohíbe el funcionamiento de las empresas de combustible y ahí las califica de esenciales aquellas que no pueden parar y empieza a regir lo que es la resolución 88 de la Subsecretaría de Hacienda, la Subsecretaría del Trabajo, en la cual nosotros entendemos que de todas maneras pueden acogerse a la forma o a los beneficios que establece la Ley de Protección del Empleo para poder hacer una administración de jornadas laborales o administración también del personal que trabaja en las estaciones de combustible, justamente para poder adecuar lo que hoy día están, la situación que están viviendo también con los gastos, poder adecuarlo de una determinada manera, sin que esto signifique necesariamente un menoscabo para los trabajadores. Al revés, la idea es poder avanzar en que puedan seguir operando, puedan seguir funcionando y también mantener la relación laboral que hoy día, o mantener los puestos de trabajo que hoy día tienen de dichos trabajadores. Por tanto, vemos que la ley hoy día sí contempla las distintas posibilidades para poder acogerse a lo que antes señalaba Juan Francisco, con la salvedad, y lo que es muy relevante es que la comisión mixta que está sesionando hoy en día pueda clarificar para que en aquellos casos en que se han calificado empresas esenciales sí puedan acogerse a este tipo de a la facultad que hoy día establece la Ley de Protección del Empleo, aun cuando el espíritu original era que sí estuvieran incorporados, pero han surgido ciertas dudas y son los elementos que están hoy día en revisión en la comisión mixta. Perfecto. Con la palabra. Don Valentín. Daniela, muchas gracias. Mire, quería referirme a lo que decía el diputado Isacor. Creo que hay que ver y analizar, tal como estamos hoy día, esto es un mamarracho, perdónenme la expresión, de situación como está definido el tema del precio de combustible. Aquí somos muchos actores. ENAP, posteriormente viene la distribución hacia las compañías desde ENAP, y sucesivamente ENAP, o sea, las compañías hacen un mejoramiento, ellos tienen la inversión de las estaciones, porque esto cambió del cielo a tierra. Yo llevo 38 años, desde cuando el combustible pertenecía a un cartel, así se llamaba, cartel, donde tenía asegurado una industria nacional que es Copec, el 50% del consumo de combustible en Chile de distribución. Con la venida ¿cómo se llama?, del gobierno militar, cambió eso, se abrió el mercado. Y al abrirse el mercado, naturalmente que Copec, con la posición estructural que tenía, siguió y lo ha hecho muy bien, fantásticamente bien, tiene estaciones de servicio en todo Chile, pero hoy día maneja mucho más del 50%. Por lo tanto, el libre mercado no funciona. No funciona. Ustedes comprenden que una participación de mercado sobre un 50% no va a funcionar en ninguna parte del mundo. Es un asunto de excepción que puede ser ejemplar para cualquier economía mundial. Entonces, el precio lo cambia y lo pone en NAP a su antojo. Nos carga un 70% de impuestos. Tratamos de poner un precio que no lo ponemos nosotros, lo ponen las compañías mayoristas, nuestras, la que sea, OPEC, Shell, eso, qué sé yo. Se la pone tímidamente hasta que sale el más grande y pone el precio que dice. Y lo pone. Y ese precio lo adoptan las compañías, el resto nos tenemos que adaptar. Si bajan el precio, tenemos que seguirlo bajando. El primero que sufre esto, y como esto es una variación, altera absolutamente cualquier estructura de costos que tenemos. Por lo tanto, yo soy gran admirador del libre mercado, pero la verdad es que no funciona. Y si no funciona hay que perfeccionarlo. Y para perfeccionarlo, cuando han habido crisis de esta naturaleza, problemas de esta naturaleza,
¿qué es lo que se ha hecho? En la agricultura lo hicieron. Se generan bandas de precio. Bandas de precio donde puedan actuar las distintas personas, los distintos sectores de la economía, sucesivamente, y cada uno quede resguardado. Nosotros lo que queremos es apelar a un resguardo de nuestros costos y poder administrar los 2/3 del personal que se administra en toda esta gran industria. 2/3, ¿eh? Está bajo nuestro. Somos el último punto de captación de captación de la clase trabajadora informal. Los primeros que formalizamos la clase trabajadora somos nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de, como trabajamos con turnos rotativos, de acoger a estudiantes que estudian en las universidades y que no tienen cómo sustentarse ellos por la baja situación económica de su familia. También lo podemos hacer. Pero sin embargo la ley, como va avanzando y va mejorando muchas cosas, también no tiene contemplaciones con esta situación particular nuestra. Entonces, ¿qué pasa? No podemos contratar libremente empleados y llegar a un acuerdo por sábado y domingo o por mediodía, media jornada, de forma saltada. La jornada no podemos dividirla en dos, en las horas peak de la mañana y la tarde, porque nos permite la ley poder hacerlo con una cierta, un mínimo de hora o máximo hora. La media hora, cuando uno tiene 10 atendedores, la media hora que tenemos que darle colación, ¿paramos la venta? Lo más práctico para nosotros sería ponernos de acuerdo, cosa que no se puede, ¿no? Ponernos de acuerdo y cerrar los domingos. Cerramos, pero cierra todo Chile. Entonces, en definitiva, ahí hay un ejemplo de los problemas que lo único que hace, cada vez que hay un mejoramiento para las personas, para nuestros empleados, en ciertas cosas, nos pasa la cuenta al sistema por otra. Y nadie nos resuelve el asunto y nadie valora de que si subimos un 6% por el hecho de bajar la jornada de 48 a 45 horas, nadie consideró ese costo. Porque hay que cubrirlo con nuevo personal que no podemos contratarlo por 3 horas semanales. ¿Se fijan? Entonces ahí hay una situación. Y lo otro, es decir, yo soy partidario de que en las situaciones, mientras no se perfeccione este mercado, no haya mayor competencia, ¿ya? En definitiva, se regule. Porque es una fuente, primero es un mercado absolutamente estratégico desde el punto de vista de abastecimiento y desde el punto de vista de ingresos del fisco y de manejo. Yo creo que ENAP tiene su rol fundamental, las compañías tienen un rol fundamental y nosotros, que somos los que administramos nuestra gente, tenemos derecho a tener un ingreso digno y que no nos pase lo que está pasando hoy día, que no tenemos ninguna provisión de fondos para poder desahuciar al personal siquiera, ¿ya? Y que nuestra responsabilidad, porque no es de las compañías, nosotros firmamos un contrato, pero nosotros somos los empleadores. Esto quería decir. Yo solo quería agregar, me pidió la palabra el diputado Isacor y quedan 30 minutos de sesión. Bueno, este es un tema también súper delicado. Yo voy a dar una opinión bien personal, pero entiendo, ¿no es cierto?, que también acá hay muchos trabajadores que están en primera línea prestando un servicio esencial, como ha quedado establecido, ¿no es cierto?, un servicio estratégico para nuestro país. Pero lo que me preocupa es que el día de mañana, por dar luz verde, existan desvinculaciones, existan perjuicios, ¿no es cierto?, en términos laborales, y ahí también tenemos que buscar un resguardo, hay que ver cómo ¿no es cierto?, también damos ciertas garantías, y yo creo que sería una buena opción que el Ejecutivo tenga una fluidez de diálogo también con las asociaciones y que se pueda, bueno, yo no sé qué es lo que vaya a resolver la comisión mixta, pero va a quedar el nexo para que se pueda buscar una fórmula que dé ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para que dé tranquilidad a todos y todas. Ese es como mi mayor aprensión, mi miedo, porque acá también hay que velar por algo no menor, que es el motor de finalmente las empresas, que en este caso son los trabajadores y trabajadoras. Y ahí nosotros vamos a centrar nuestro esfuerzo de poner mucha atención en aquello, pero también ver cómo resolvemos esta otra arista, que no es menor, que al igual que cualquier otro servicio,
han tenido problemas de ingreso, porque la gente no está saliendo, porque obviamente también pone primero el resguardo de su salud, y eso también en consecuencia genera de que tampoco haya mucho flujo en las bombas de bencina. No hay mucha gente en las calles, no hay muchos vehículos transitando, y yo creo que ese es el mayor problema que a ustedes se les genera, y claro, quedaron ahí como en un vacío legal. Pero a mí me gustaría de que eso se pueda compatibilizar, ¿no es cierto? Lo que es el cuidado y la protección de los trabajadores y trabajadoras, pero también cómo vemos viable la continuidad de las empresas, en este caso de un servicio tan importante para el país, que es las distribuidoras de combustible. Parece que don Juan Francisco me estaba pidiendo la palabra y luego se lo ofrezco al subsecretario porque ya nos están quedando poquitos minutos. Don Mario, ¿quería agregar algo? El señor Isacort está pidiendo la palabra. Ah, disculpe, sí, me había solicitado diputado Isacort, luego don Juan Francisco del Pino y le doy la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero compartir a modo de reflexión, quizás porque veo que la discusión es mucho más profunda. Sí. Lo que sucedió esta semana. Esta semana, por primera vez en la historia, vimos que el valor del barril de petróleo es negativo. Y eso no es una situación que podemos dejar pasar, porque yo entiendo cuando el distribuidor final atiende todos sus problemas o los denuncia, y tenemos que hacernos cargo porque efectivamente el ciudadano de a pie, o el ciudadano, mejor dicho, de auto en este caso, que el que va a comprar petróleo, el que va a comprar benzina, o incluso el que va a comprar parafina en época que se va a acercar el tiempo del invierno, ve a él el distribuidor. Pero el gran tema de por qué bajó a precios negativos, si nunca jamás visto eso, o sea, hoy en día vale menos $37 el barril, es producto de un tema que sí aseguran, o que sí hacen ese costo las distribuidoras, principalmente la ENAP, que es el tema del almacenaje. Hoy en día parar una faena, detener una faena de extracción de petróleo, es prácticamente imposible. Los costos son altísimos. ¿Cómo parar para que los que estamos más metidos en el tema minero, una fundición de cobre? Es casi imposible. O sea, los hornos que están a 1000 y tantos grados, detenerlos, que estén a 0 grados o a 30 grados, después volver a calentarlos es casi imposible. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay un tema de que esta crisis nos va a tener que hacer reflexionar con respecto a una industria desde el punto de vista del retail, como es el caso de ADICO, de la Asociación de Distribuidores de Combustible. Por eso yo, presidenta, creo que deberíamos fijar quizás una próxima reunión proponiendo lo que le estoy planteando, o sea, poniendo el énfasis en que el precio hoy en día del petróleo es negativo, y además que lo que nos dice el medio ambiente es que va a tender a disminuir la venta de petróleo, la demanda de petróleo, y quizás ADICO va a tener que tener estaciones especiales de carga de electricidad, de energía, como lo ha hecho Copec, por ejemplo. No sé si hay distribuidores individuales de ADICO que han seguido lo que ha hecho Copec de poner cargadores de energía eléctrica, no sé, pero yo creo, presidente, que deberíamos tomarnos un poquito más en profundidad este análisis para poder entregar una respuesta como corresponde a una industria tan trascendental para el país. Eso quería plantearte. Gracias. Muy bien. Señor del PIB. ¿Alguien más quiere agregar algo de parte de los parlamentarios para darle la palabra a nuestros invitados? ¿No? Ya, entonces don Juan Francisco del Pino. Gracias, presidenta. La verdad que usted hizo un punto muy importante para nosotros, que precisamente está basada en la consulta que le está haciendo al señor subsecretario. Nosotros la verdad que no queremos despedir gente. Yo creo que esa no es la idea. El espíritu de esa, digamos, del seguro es evitar el despido. Y la verdad que muchos colegas a través de todo el país están haciendo un tremendo esfuerzo en no poder despedir a su gente. Nosotros tenemos funcionarios que llevan más de 10, 15, 20 años trabajando con nosotros. Por lo tanto, ya son como parte, son nuestra familia. Es nuestro equipo, somos todos un equipo. Entonces, por lo tanto, por eso es que es súper importante que quede claro cuáles van a ser las condiciones. Y yo les puedo informar que muchos colegas, sin tener el conocimiento adecuado, quizás incurrieron involuntariamente en tomar la determinación de despedir gente, sin saber que nosotros efectivamente, como por tratarse de una actividad esencial, podríamos optar al seguro de protección del empleo. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia la que nos ha entregado el señor subsecretario. Con respecto a lo que decía el diputado Cort, yo creo que así como avanza la sociedad, también van a ir evolucionando
y el consumo de combustible, obviamente que la tendencia a futuro va a una baja, y obviamente incorporando nuevas tecnologías. Él planteaba puntualmente el tema de la electricidad. Yo creo que la electricidad es la energía del futuro, pero inicialmente, por la información que yo manejo, las instalaciones son bastante onerosas. ¿Ah? Entonces, yo creo que efectivamente ya hay una compañía en Chile que está, digamos, marcando la pauta en esto, pero yo creo que la tendencia es efectivamente a futuro también, es que el resto de las compañías vayan incorporando este tipo de energía. Los chicos. ¿Aquí está el subsecretario? Mira ahí. ¿Es un diputado? Aquí. No sé si algún diputado más quiera agregar algo. ¿No? Entonces le doy la palabra al subsecretario. Gracias, presidenta. Bueno, quisiera una invitación a los representantes de ADICO para que podamos tener una conversación también, a lo mejor con ustedes, poder tener alguna videoconferencia o tener algo también con los asociados para poder ayudarlos a comprender y poder proporcionarles más información respecto de qué es lo que pueden o cómo pueden acogerse también a la ley 21.227 y cuáles son los elementos. Esa es una conversación que podríamos hacer nosotros de puente también con la gente de la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría del Trabajo, para que podamos estar los tres en una conversación y poder realizarlos ya sea con ustedes o sea también con todos los asociados que ustedes dispongan. Las bondades que nos entrega estos elementos tecnológicos permiten que podamos tener a los asociados de todo Chile conectados aquí o a quienes estén interesados para poder ayudarlos a tener conocimiento respecto de cuáles son las materias en que la ley a ustedes los involucra. Y además poder tener posteriormente también una conversación para los temas que a ustedes más les aquejan. Nosotros hemos tenido siempre una política abierta de poder tener distintas conversaciones y poder avanzar en las distintas materias que tienen aquellas personas, aquellos trabajadores que están vinculados al sector energía. Y una de esas áreas que se puede ser muy relevante es también avanzar en darles apoyo en materias de electromovilidad. Nosotros en el Ministerio de Energía está la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es un motor muy relevante en poder profundizar la electromovilidad, en poder ayudar a hacer los cambios, a poder también entregarle y proporcionarle información que a lo mejor a usted y a sus asociados les permita también incorporar cargadores en las distintas estaciones de servicio o al menos tener más información y poder armar un plan a mediano largo plazo. Por tanto, la invitación es que vamos a tener una conversación, a armar un webinar, algún encuentro en el cual podamos conversar respecto de esto. Y recalcar también la importancia que es que en la comisión mixta pueda salir también bastante clarificado cuáles son los elementos que ustedes podrían también incorporarse en aquellos casos que sean que haya cuarentena más estricta. Muy bien. Muy bien, subsecretario. Bueno, creo que estaríamos. ¿Alguien más quiere agregar algo? El señor Del Pino. Don Juan Francisco. Gracias, presidenta. La verdad que se me quedó un pequeño alcance en la intervención anterior. Ya que estamos hablando nosotros por nuestra gente, por nuestros trabajadores, omití la situación que también están nuestros trabajadores, independiente de que estamos haciendo los mayores esfuerzos para no despedir a nadie, pero también tenemos que velar por ellos como personas. Y yo aquí quiero hacer un llamado, porque nuestra gente está todos los días expuesta a contagiarse, están expuestos a asalto, a un montón de cosas. Y nosotros también, como los distribuidores, estamos expuestos a lo mismo. Entonces, por lo tanto, se ha visto un incremento considerable en la delincuencia y en los robos a las estaciones de servicio. Y nosotros permanentemente estamos en el fondo acogiendo a nuestros trabajadores, porque algunos ya tienen incluso temor ir a su lugar de trabajo porque se ven que están sobrepasados por la delincuencia. Prácticamente después del toque queda, las estaciones de servicio quedan en tierra de nadie. Y cada día, yo personalmente hace 2 noches me asaltaron 2 estaciones de servicio después del toque queda. Felizmente atraparon a los malillas. Pero la gente ya tiene temor a quedarse cuidando nuestras estaciones. Por lo tanto, yo creo que en ciudades o regiones, como decía anteriormente, que están bajo las 3 condiciones, cordón sanitario, cuarentena y todo lo que queda, yo creo
que podríamos apelar también a un resguardo por parte de la autoridad. Eso era. Gracias, Presidenta. No, muchas gracias a ustedes. El diputado Cort quiere agregar algo más y con eso ya estarían culminando la comisión. Creo que lo último que dice el señor Del Pino es fundamental. No sé si le parece a la comisión poder oficiar al Ministerio del Interior y pedir que se ponga especial atención a los carabineros u militares que estén a cargo del país, a cargo después del toque de queda, que hay especial resguardo en estaciones de servicio. Yo creo que lo que él plantea es esencial porque efectivamente tienen que estar trabajadores, los que atienden las estaciones de servicio, los asaltos, qué sé yo, pero quizás si oficiamos al Ministerio del Interior para que ellos puedan disponer personal de resguardo, en particular para estaciones de servicio, podría ser también una forma de responder en lo inmediato lo que nos plantean, que es lo que están viviendo ahora en este momento, Presidente. Si le parece a la Comisión. Sí, yo solo quiero hacer la precisión, don Mario, como secretario de la comisión que va a hacer la redacción del oficio, que ojalá quede planteado que es a propósito del resguardo de los trabajadores, pues no vaya a ser cosa que exista una mala interpretación, que es casi como del servicio propiamente tal, de la bomba de benzina, y eso como que puede generar mucho ruido, por cierto, porque sería el resguardo de una empresa privada, por así decirlo. Entonces, quizás que para que quede bien claro ese punto. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces hay acuerdo. Diputado Gaona. Presidenta, solo una precisión. Las estaciones de servicio, más allá de que sean privadas, son servicios esenciales. Por tanto, corresponde que sean custodiados y vigilados, más allá de que sean trabajadores o no, son servicios absolutamente esenciales, por lo tanto tienen que ser resguardados. Entonces no sé si es necesario tanto hacer esa precisión, más bien yo lo plantearía de la perspectiva de tratándose de servicios esenciales para la comunidad, tienen que tener un resguardo o una preocupación especial. Se entiende que no se puede colocar un policía o un militar en cada estación de servicio, pero sí se podrán hacer rondas, se podrá buscar pero que haya una preocupación mayor por estos servicios esenciales. Eso, es que lo que yo entiendo es que estaríamos redundando, diputado Gaona, porque eso ya se entiende, el hecho de que estemos en un estado de catástrofe, ese resguardo está por los servicios esenciales. Me refiero que funcionarios deben estar, ¿no es cierto?, haciendo el resguardo en este caso, de lo que es la entrega del combustible. Pero acá lo que dice don Juan Francisco es la especial atención por los trabajadores, que además funcionan toda la noche. Entonces, por eso queríamos hacer ese matiz, porque si no, redundar, o sea, eso ya se entiende de que es así, que militares están resguardando los servicios esenciales. ¿Me explico? Pero está bien el punto. Acordado. Ya, perfecto. Acordado dicen los diputados. Muy bien. Entonces estaríamos terminando ya la comisión. Yo les agradezco a los invitados que también se hayan dado el tiempo de usar estas nuevas tecnologías para poder comunicarnos, para poder informar, para dar a conocer esta problemática, en este caso a la Comisión de Energía, y obviamente también nos dejan una tarea, como lo decía el diputado Isacor, que yo creo que es parte de una reflexión mucho más profunda que tenemos que dar también como miembros de la comisión, y que obviamente ahí necesitamos la colaboración del Ejecutivo. Agradezco también al subsecretario, a los asesores de la Subsecretaría de Energía que nos hayan acompañado también en la sesión de hoy, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias por participar. Gracias a todos. Gracias, presidente. Gracias. Hasta luego. Thank you.